¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde os voy a hablar del scroll horizontal, la necesidad de scroll horizontal cuando tenemos un conjunto de datos muy elevado que queremos graficar. Y eso os lo enseño de una manera muy rápida para que veáis el resultado cuando tenemos todo ese conjunto de datos y no tenemos una forma de seccionarlo, de manera que podamos ir desplazándonos y podamos ir viendo todos los valores de una manera mucho más legible. Fijaos, nos vamos a ir a la hoja 3. Yo tengo seleccionadas aquí estas dos columnas y me voy a ir a insertar gráfico de puntos. Fijaos, aquí no se aprecia absolutamente nada, es decir, están todas las líneas solapadas unas con otras, en fin, auténtica ilegibilidad. Pero es más, esto se amplía y la dificultad, digamos que se incrementa de manera exponencial cuando agregamos datos. Fijaos que son unos solapados sobre otros que al final no vemos absolutamente nada, salvo que tengamos una pantalla de 52 pulgadas y podamos rediseñar esta fórmula, esta gráfica, de manera que tenga un tamaño considerable. Pero eso en la mayoría de nuestros equipos informáticos eso no se da. Nadie tiene un monitor de 52 pulgadas en su casa, o la inmensa mayoría no lo tiene, ¿de acuerdo? Bueno, nadie no, porque hay mucho friki, pero sí es cierto, sobre todo para jugar. Pero sí es cierto que esto cuando se da este tipo de inconveniente, lo mejor es buscar una solución que se adapte a monitores que podamos tener en las oficinas, que podamos tener en nuestras casas, pero un monitor, un tamaño estándar, ¿de acuerdo? De 24 pulgadas, en fin, incluso la pantalla de un portátil de 13 pulgadas, de 16, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que ir siempre a la generalización y no centralizarnos exclusivamente en un equipo de unas determinadas dimensiones. Entonces, para ello existe el scroll, que simplemente nos permite desplazarnos por todos los valores, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y vais a ver lo fácil que es hacer esto, de manera que incluso podríamos ir a un valor concreto, porque es simplemente incluir en una celda un valor e irnos directamente a él. Yo lo he incluido aquí en una lista combinada, pero vais a ver cómo haciéndolo a través de una celda es exactamente igual. Luego es cuestión de incluir aquí todos los valores, ¿de acuerdo? Y nos iríamos directamente a ese valor en concreto. De hecho, yo lo he destacado aquí. Esto no lo vamos a ver en este vídeo porque si no se prolongaría mucho, pero sí vamos a ver cómo generar el scroll. Entonces, primeramente, vamos a eliminar este despropósito y vamos a crear el scroll. ¿Cómo hacemos el scroll? Yo voy a crear una celda, cualquiera de ella, y le voy a indicar el valor 1 inicialmente, ¿de acuerdo? Que es este ID, el valor ID que va a ser por el que vamos a buscar. Y entonces me voy a crear aquí dos columnas que le voy a llamar región a una de ellas y a la otra beneficios. Perfecto. Entonces yo ahora voy a buscar este valor de aquí dentro de todo este rango. Como tengo un ID, que es la mejor forma de buscar, es decir, de una manera muy rápida numérica, entonces vamos a utilizar la fórmula buscar V. Le voy a pasar esta celda de aquí, que va a ser la que va a variar, esa va a ser la que voy a modificar con algún componente. Pero quiero fijarla, porque si no la fijo, cuando arrastre la fórmula, por ejemplo, 52 veces, que son las regiones que seleccioné en la gráfica anterior, naturalmente me daría valores diferentes. Entonces quiero fijarla, ¿de acuerdo? Por tanto, F4. Y ya la tenemos fijada. Tenemos una referencia absoluta, de manera que independientemente de las veces que yo desplace esa fórmula, esa celda va a ser siempre la misma y por tanto va a contener el mismo valor, que es lo que quiero. Luego me pide una matriz. Bueno, la matriz va a ser esta concretamente. Entonces me desplazo hacia abajo, selecciono estos primeros y hacia arriba. Y ya tengo todo el rango seleccionado. Pero cuidado, este rango tampoco va a variar. Pueden variar sus valores, pero va a ser desde el R1 hasta el R600, que es justo los valores que hemos calculado. Por tanto, no quiero que varíe. ¿Por qué digo que pueden variar sus valores? Bueno, porque esto podría formar parte de un modelo de datos que a su vez los extraemos de una conexión a través de SQL Server o de una API o de otra hoja de cálculo o de cualquier lado. Y obviamente los valores sí que pueden variar, pero lo que no puede variar es el contenido, ¿de acuerdo? El contenido, me refiero al tamaño, 600 filas, 600 filas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer esto con F4 y con F4. Vaya, me he equivocado aquí. Y pulsamos F4 aquí también, de manera que lo fijo, ¿de acuerdo? Estoy fijando mi tamaño. Obviamente si trabajáramos con tablas de datos, etcétera, pues hombre, sería mucho mejor, porque una tabla de datos simplemente colocamos el nombre ahí y luego ya podemos ir insertando nosotros filas nuevas y esas filas nuevas pues formarán parte de estos cálculos también. Sería mucho mejor, pero en este caso no lo he hecho así, ¿de acuerdo? Bien, indicador de columnas. Bueno, tenemos la columna 1, que es el identificador, la 2, que es la región, y la 3, que es beneficios. Pues yo voy a pasarle la 2 porque realmente es lo que quiero extraer, la región. Punto y coma, y a continuación le voy a decir que sea una coincidencia exacta, es decir, quiero encontrar el valor exacto. Perfecto. Cierro
y le doy a intro. Y ahí tenemos el R001. Pero si yo arrastro esta fórmula, fijaos que siempre me repite el mismo valor. Y es evidente, porque he fijado todas las celdas y ninguna de ellas está incrementando. Pero es que no quiero que se incrementen. Pero sí quiero que se incremente, por ejemplo, el valor de aquí. Es decir, quiero que mantenga esa celda E01, pero a esta me sume el valor de la fila, que si no le pongo nada, ningún argumento, lo que me devuelve es el valor de la fila en el que estoy, que en este caso es 2. Y le voy a restar 2 para que sea 0. 2, perdón. Le resto 2 para que sea 0, luego será 1, luego 2, luego 3 y así va incrementándose, ¿de acuerdo? De esa manera lo que consigo es obtener una serie incremental, que es justo lo que quiero. Le doy a intro y fijaos, ahora tengo R001, pero realmente si arrastro hacia abajo, con esa aritmética tan sencilla, obtengo todos los resultados que yo quiero y estoy obteniendo todos estos. Si yo aquí, por ejemplo, pongo 5, fijaos que empieza en 5 y termina en 17, es decir, me va haciendo justo el scroll horizontal en función de la variación de esta celda, que es justo lo que estábamos buscando. Pero cuidado, yo ahora lo que voy a hacer es arrastrar esta celda hacia la derecha. Y claro, obtengo el mismo resultado. Entonces simplemente tengo que venir aquí y cambiar este 2 por un 3. Le doy a intro y fijaos que ya tengo justo lo que yo quería. Ahora necesito repetir esto 52 veces. Bueno, si selecciono esto y le doy a clic aquí, doble clic, veis que no me repite absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no encuentra ninguna referencia colindante o adyacente más bien de ninguna columna a través de la cual pueda coger como referencia y arrastrar a esa cantidad de datos. Entonces vamos a dársela. Yo voy a crear aquí una secuencia y, por ejemplo, le voy a decir que sean 52. Doy intro y fijaos que me crea 52 filas. Si yo ahora selecciono esto y le doy a arrastrar, o doble clic más bien, fijaos que ya tengo mis 52 valores. Ahora simplemente tengo que coger y eliminar esto. Y ya tengo mi gráfica preparada para poder representarla gráficamente. Ahora, lo que haría sería ir a programador, insertar e insertar, por ejemplo, mismamente este. Es decir, unos botoncitos de manera que me permitan subir y bajar. Entonces le doy al botón derecho, le digo formato de control y le voy a decir que el valor actual pues sea 1, que el valor mínimo sea 1. ¿Y cuál va a ser el valor máximo? Bueno, tenemos 600, es decir, tenemos aquí 600, ¿de acuerdo? 600 líneas. Y yo quiero representar cada vez 52. Entonces tendría que restarle a 652 y sumarle la unidad para que me coja exactamente, me llegue al último valor. Y esto me resulta 549, ¿de acuerdo? El incremento obviamente va a ser de 1 en 1 y vincular con qué celda, con esta de aquí. Le doy a aceptar y fijaos que cada vez que yo voy a picar fuera, cada vez que yo le dé aquí a incrementar, fijaos cómo se va desplazando ya, es decir, se va desplazando. Y si le doy a decrementar, pues va hacia abajo, pero cuando llega a 1 se detiene y no sigue, con lo cual no me da valores ND, que son valores no disponibles, porque serían valores que se saldrían, obviamente, del rango que yo estoy buscando. Por ejemplo, fijaos, si yo aquí meto un -1 o un 0 mismamente, fijaos cómo el valor que me da aquí es ND. ¿Por qué no disponible? Porque no está contenido dentro de este rango en el cual se está haciendo la búsqueda. Por tanto, tengo que bloquear eso, ya sea por programación o en este caso delimitándolo con las propiedades que nos da este objeto. Una vez que tenemos esto, yo simplemente tengo que seleccionar esto y hay una forma muy rápida de seleccionar un rango cuando está así un poco aislado por los laterales, que es utilizando control asterisco. Entonces a continuación me voy aquí a insertar y le digo insertar una gráfica, pues esta misma. Y fijaos que aquí me aparece la gráfica. Luego ya es cuestión de formatearla. Por ejemplo, pues puedo decirle aquí que me aplique todas las líneas de cuadrícula y quiero todas, ¿de acuerdo? Quiero graficarlas todas. Quiero quitar el eje vertical lo quiero quitar. Esto de beneficios, bueno, luego lo podemos matizar de alguna manera, pero de momento así. Quiero darle un color específico. Vamos a dar formato de serie. Aquí en el cubo le decimos línea y en este caso le vamos a poner una línea que sea de este color. Línea sólida de este color. Y le ponemos, por ejemplo, pues, qué sé yo, 275, vamos a ponerle algo más, 3 puntos, por ejemplo. Le vamos a poner un marcador también. Y el marcador le vamos a poner integrado de 8 puntos, por ejemplo. El relleno va a ser blanco y la línea sólida la vamos a poner del mismo color que hemos puesto la línea de la propia gráfica, ¿de acuerdo? Es decir, de las uniones entre los puntos. Y por supuesto, pues el tamaño de esa línea va a ser también de 3 puntos para que sea del mismo grosor. Y fijaos que aquí tengo mi fórmula, mi gráfica. El eje vamos a modificarlo también y vamos a poner una orientación que sea
en este caso esta de aquí, de manera que me aparezca así. Vamos a agrandarlo un poco más para que aparezcan los 52 ahí, y si queréis que no haya ningún tipo de curva por la longitud de los caracteres, seleccionamos y le podemos dar una fuente TrueType que es Courier New, por ejemplo. Lo ponemos en negrita, sé que es fea de cojones, pero la vamos a poner de este tamaño porque así queda como todo más cuadriculado, ¿de acuerdo? Ya os enseñé en el vídeo anterior que hacíamos una estadística embebida ahí en unas columnas, como por ejemplo la TrueType pues queda perfectamente, bueno, pues cuadriculada, ¿no? Bueno, es lo que buscamos al final, esa cuadratura, pero sí es cierto que es una fuente bastante fea. Luego a continuación podríamos poner, por ejemplo, unos ejes verticales de unión del eje horizontal con el punto. Entonces eso se consigue viniendo aquí a diseño gráfico y añadiéndole las barras de error. Porcentaje, entonces picaríamos en ellas o simplemente botón derecho, formato de puntos, y aquí en opciones de serie podríamos coger las barras y de error, ¿de acuerdo? Le decimos menos sin remate para que no nos aparezca esa línea horizontal y le decimos aquí que en vez de un 5% sea un 100. Y fijaos cómo se cruza y se interseca ya con el eje horizontal. Luego podemos ir aquí al cubo y decirle que sea línea de trazos. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Y ya por último, pues podríamos agregar las etiquetas de datos. Agregamos etiquetas de datos e incluso, botón derecho, formato de etiquetas, le podemos decir que nos las ponga encima, ¿de acuerdo? Perfecto. Le podríamos dar incluso una fuente diferente. A mí me gusta bastante la Red Hat, pero esto ya va en gustos. Le podemos dar un tamaño de 7, por ejemplo. Ponemos que sea de color negro, que por defecto es un color gris así oscuro, pero no negro del todo, y negrita. Y además le podemos dar fondo blanco, y si nos vamos a formato, le podemos decir que el contorno sea negro. Y de esta manera pues tenemos unas etiquetas por ahí que, bueno, en fin, a mí no me gusta demasiado, pero bueno, para que se vean los valores lo vemos de esta manera. Perfecto. Si ahora yo voy desplazando aquí, fijaos cómo hay un scroll. Pero es más, si me desplazo al 1, fijaos que no avanza más. Pero si me voy desplazando, fijaos cómo los valores sí se van desplazando. De hecho, si yo pongo aquí 549, fijaos que me llega hasta el 600, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo ir a un valor en concreto. Pero si yo sigo subiendo, no se me mueve, que era justo el objetivo que buscábamos, ¿de acuerdo? Esto también se puede hacer en Visual Basic con realmente con un cálculo muy sencillo. Entonces os voy a enseñar directamente aquí. Fijaos, tenemos unas macros que van avanzando, pero esto realmente no es un botón que tiene todas esas propiedades que vimos antes. Es decir, aquí si le damos al botón derecho y vamos a formato de control, tiene todas estas propiedades de las cuales nos podemos aprovechar para hacer precisamente esas limitaciones. Sin embargo, fijaos aquí, vamos a ver la celda en la que está asociada, vamos a irnos para arriba y creo que es, a ver, nos vamos para arriba, creo que es esta de aquí. Voy a poner 1 para que se vaya al 1. A ver. No, pues no era esa. A ver cuál es. Creo que es esta de aquí. A ver, 1. Vale, se fue al 1. Fijaos que se ha ido al 1, ¿de acuerdo? Bien, si yo sigo minimizando aquí, fijaos cómo me empieza a devolver valores no disponibles, que puede ser bonito en algún momento, siempre y cuando no aparezca aquí ND, que apareciera pues un valor 0, por ejemplo. Eso se podría hacer con una fórmula perfectamente. De hecho, simplemente sería poner, si es error, pues devuélveme 0, de manera que yo pueda tener cierto margen de desplazamiento y que no me llegue justo al límite. Eso se podría hacer de una manera muy sencilla, pero imaginaos que no queremos eso y que queremos que cuando llegue justo al valor límite, pues automáticamente frene ahí. Entonces yo tengo unas macros aquí creadas. Fijaos, tengo estas macros. Vamos a ir aquí a asignar macro y concretamente esta tengo decrementar, que es esta de aquí, esta de aquí. Bueno, tengo esta, pero realmente sería esta. Y vamos a ver cómo está. Fijaos, lo único que obtengo es el valor del contador, que es la celda esa que acabo de modificar a 1, ¿de acuerdo? Y lo almaceno en esta variable valor. Compruebo en este caso si es igual a 549, que era el valor máximo. Si llega al valor de 549, me salgo de esta rutina y por tanto no incremento el valor, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Lo mismo pasaría con decrementar. Decrementar lo que hace es obtiene el valor de la celda contador, que yo le llamé, le puse ese valor de contador. Es muy fácil, es decir, si vosotros tenéis, por ejemplo, esta misma celda, yo quiero llamarle, pues voy a ponerlo en inglés, counter, yo puedo hacer referencia a ella ya con este valor. Bueno, pues justo es lo que estamos haciendo aquí en Visual Basic. Es decir, primero hago referencia a la colección de hojas de cálculo, es decir, a través de sheets. Le llamo hoja 1, que es en la que estoy. Bueno, hoja 1, hoja 2, hoja 3. Esto concretamente fue unas pruebas que hice yo con la hoja 1. Luego la borré para enseñaros esto.
pero aquí sería hacer, por ejemplo, la hoja 2, simplemente hacer referencia a la hoja 2 y a una variable que se llame counter, en este caso. Perfecto, ya la tengo ahí. Si el valor es igual a 549, entonces salte. Si no, pues me vuelves a coger hoja 2 en este caso. Creo que era hoja 2 o hoja 3. No sé en cuál estoy ya. No, la hoja 3, perdón. Hoja 3. Y no le llamé contador, sino le llamé counter. ¿De acuerdo? Y le sumo valor más 1. Esto es exactamente igual. Entonces lo que voy a hacer es copiar todo este código y lo voy a pegar aquí. Y lo único que tengo que hacer es coger y restarle aquí menos 1. Bueno, restarle menos 1 en vez de más 1, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo, es decir, si alcanza el límite, entonces salte de la rutina, salte de esta función y no hagas absolutamente nada. Por tanto, se sale y no ejecuta esta línea. En el caso de que seas inferior a 549, pues vete incrementando hasta el valor que sea, ¿de acuerdo? ¿Cómo utilizamos esto ahora? De una manera muy sencilla. Yo voy a cerrar esto y fijaos, me voy a venir aquí, voy a insertar dos formas. Por ejemplo, vamos a insertar unos iconos. Y voy a insertar, por ejemplo, a ver si hay alguna flechita por aquí guapa. Bueno, que no voy a buscar esta flecha mismamente. Inserción. Inserto esta flecha y la puedo poner aquí mismamente, donde quiera. Voy a darle, bueno, voy a minimizar el tamaño, una cosa así. Bueno, la verdad es que es cutre esta flecha. Voy a copiarla, voy a pegarla y fijaos que lo que voy a hacer es pulsando la tecla Shift, voy a girarla. De manera que la gire justo 180 grados. Así va en ángulos de 15, creo. Y ahí la tengo. Entonces ahora simplemente tengo que pulsar botón derecho, ir a asignar macro y decirle que en este caso esta sería la de decrementar. Pues dec, le doy a aceptar. Y esta, le doy botón derecho, asignar macro, le digo incrementar. Le doy a aceptar. Si lo hicimos bien, esto debería funcionar. De manera que si le doy aquí, pues no lo he hecho bien porque no me está decrementando. A ver, a esto le llamé contador, sí. A ver, vamos a ver qué hemos hecho mal. Vaya. ¿Dónde está Visual Basic aquí? Botón derecho. Asignar macro. Este tiene decrementar. A ver, modificar. Hemos puesto hoja 3 y counter. Hoja 3 y counter. Hoja 3, hoja 3, hoja 3. Eso está bien. Vale. Y a esto le llamé counter, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué parte? ¿Por qué no se está refrescando esto? ¿Por qué no lo está modificando eso más? Porque debería modificarlo. Vamos a depurar. Vamos a poner aquí un MSG box. Alguna referencia me está haciendo mal por ahí, porque no sé por qué hoja 3 está bien. A ver, minimizamos y vamos a darle aquí. Bueno, es evidente que no la está ejecutando. ¿Por qué? ¿Por qué no me estás ejecutando la macro? A ver. Bueno, es dec, perdón. Es que estábamos... Bueno, da igual, le doy a 549, ¿vale? Vale, esta está funcionando bien, pero esta parece ser que no. A ver por qué no. Vamos a quitar esto de aquí y lo vamos a pegar aquí. Ah, bueno, ya sé por qué, claro, porque está en 549, perdón. Tengo que poner que llegue a 1. De esta manera sí funcionaría. Vale, eso fue por copiar y pegar antes. Realmente, a ver, es que tenía que estar bien. Entonces, si ahora le doy a decrementar, fijaos, estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Pero en este caso con Visual Basic y con formas. Normalmente cuando tenemos de estos objetos, claro, tenemos propiedades a través de las cuales pues nos podemos aprovechar y podemos establecer unos límites, etcétera. El problema es cuando no tenemos esas propiedades, ¿de acuerdo? Una forma no las tiene y normalmente estas formas pues al final nos van a venir mejor para embeberlas aquí y crear, por ejemplo, pues algo tan bonito como esto, ¿no? Bueno, bonito, a ver, son unas flechas normales y corrientes, pero podríamos utilizar, pues qué sé yo, una forma de la típica del triangulito, ¿de acuerdo? Un triángulo, o mira, mismamente estas flechas de aquí, aunque estas a mí no me gustan nada personalmente, pero podríamos utilizar cualquier forma y eso sí, aplicarlo a través de en este caso, Visual Basic para aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces podríamos hacerlo eso, con esas fórmulas, con estos elementos de formulario, tipo botones, con los cuales podremos utilizar incluso una barra de scroll, ¿de acuerdo? Podríamos hacer lo que quisiéramos. Yo en este caso utilizo estos botones, pero podríais utilizar perfectamente, porque si vamos aquí a programador, tenemos también las barras de scroll. De hecho, creo que son estas, ¿de acuerdo? Tenemos una barra de scroll, con lo cual, bueno, esta en este caso, bueno, esto no sé ni lo que es, sí, es una barra de scroll. Podríamos, pues eso, modificar las propiedades y hacer exactamente lo mismo. A mí me gusta más las formas, ¿de acuerdo? Me gustan bastante más y limitarlo por programación. Tiene la desventaja de que no anima,
que aquí sí que lo anima y sin embargo con lo otro no, porque modificamos directamente el valor de esto, pues bueno, a través de unas propiedades. Sin embargo aquí como estamos metiendo Visual Basic, pues perdemos la animación. Pero bueno, quizá eso sí que se pueda corregir, es cuestión de indagar a ver cómo poder llegar a animar el gráfico, ¿de acuerdo? Bueno amigos, yo lo dejo aquí, espero que os haya gustado, la verdad es un ejercicio bastante práctico, sobre todo ya os digo, cuando os encontréis con muchísima información y no queréis visualizarla pues toda de una vez, más que nada por imposibilidades físicas del propio tamaño del gráfico. Entonces yo creo que una alternativa buena es hacer un scroll horizontal de manera que podamos desplazarnos y bueno, podamos ir haciendo una comparativa, sobre todo si tenemos varios meses de varios años. Imaginaos todos los meses de un año concatenado con todos los meses de otro año y así sucesivamente, pues podemos hacer unas comparativas, la verdad que muy curiosas, ¿de acuerdo? Y muy bonitas y muy prácticas, que es en lo que se fundamenta este vídeo. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.